Damos gracias a Dios por su presencia y gracias a Dios por su atención. Esta tarde quiero hablar sobre un tema que se llama obedecer el gobierno terrenal. Ha sido una pregunta últimamente, especialmente en los últimos días, especialmente en nuestra comunión o en la iglesia. Se han presentado esa pregunta que dicen, ¿cómo es con el asunto de obedecer el gobierno terrenal? ¿Qué tan lejos o qué tan perfecto debemos de obedecer al gobierno? Y se refieren a la escritura que hallamos en Romanos 13, versículo 1. Voy a leer unos versos allí. En Romanos 13, versículo 1 voy a empezar, donde dice, toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios. Y los que resisten recibirán para sí condenación. Porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Por tanto, es necesario que os sujetéis no solo por la ira, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis los impuestos, porque son ministros de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Esta escritura se refiere a cómo tenemos que obedecer las potestades superiores y que son las ordenanzas de Dios. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué tan allá estamos obligados de hacer esto? Y esta escritura se usa mucho por decir de la gente que cree o que quiere que el cristianismo se sujete al gobierno y que haga lo que el gobierno le dice. Muchas veces las personas usan esa escritura para excusarse y decir, no, es que el gobierno no nos permite, entonces no lo vamos a hacer. O en otras palabras, es contra la ley. O también al revés, sí, pero la ley me permite de hacerlo, entonces yo obedezco la ley, entonces yo puedo hacerlo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ahora, la pregunta que nos queremos preguntar es, ¿y si el gobierno requiere algo que no está de acuerdo con Dios? Allí es la pregunta. Entonces, si el gobierno terrenal pone leyes que no son ordenanzas de Dios, porque si lees esta escritura dice que sométase a las potestades superiores, porque dice no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. ¿Algún gobierno, alguna autoridad, de dónde viene? De Dios, ¿verdad? Dios ha puesto la autoridad y Dios ha puesto la ley en este mundo. No es de que el gobierno terrenal se inventó unas leyes y decir, mira, esta ley vamos a poner así, 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 entonces nos va a ir bien. No, la ley viene de Dios, la autoridad viene de Dios. ¿Por qué? Porque las ordenanzas son de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el gobierno terrenal empieza a poner ordenanzas o leyes que no son de Dios? O que realmente tenemos que decir que están en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, les quiero poner unos ejemplos. La ley en muchas partes dice, los abortos de bebés es ley. Entonces dice el cristiano, ¿cómo? ¿Cómo voy a yo poder hacer eso? ¿Matar una criatura antes que nace?
que los abortos son la ley. Y la ley dice sí es permitible, sí es ley. Pero nosotros los cristianos decimos, no, eso no es ordenanza de Dios. Yo no puedo obedecer algo, ¿verdad?, que no es en la palabra de Dios. Otra es casar hombre con hombre, mujer con mujer. Es ley, ¿verdad? En muchas partes ya es ley. Bueno, entonces ya lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso quiero yo tocar ese tema, porque mucha gente no entiende a qué se refiere, porque está diciendo que son ordenanzas de Dios. ¿Ok? Ningún gobierno puede poner una ordenanza aparte de Dios. ¿Por qué? Entonces ya no son las ordenanzas que Él puso. Otra, el permiso de divorcio. Sabemos, los que tenemos un poco más de edad, quizá los jóvenes no también lo saben, pero los que tienen un poco más de edad saben que los votos que se dan dicen hasta que la muerte nos separe. Así dice Dios. Entonces dice, no, pero es que hay dificultades, hay problemas. Entonces hay permiso que hacen un divorcio para recasarse, para casarse de nuevo, ¿verdad? Dice la ley y dice uno, ¿qué tanto tenemos que obedecer la ley, verdad? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué dice la Biblia sobre estos puntos? Entonces, en unos minutos aquí nomás les quiero referir a unos diferentes aspectos de la Biblia para que ustedes miren que no se refiere a una ley de que no está bajo la ordenanza de Dios. Aquí se refiere a lo que Dios ha puesto como potestad, como ordenanzas, allí sí. Mira, la primera, la ley dijo que mataran todos los niños en Egipto. La ley dijo. Entonces, ¿Moisés lo mataron? No. Ellos trataron, buscaron la manera para no hacer lo que la ley dijo. En realidad, escondiéndose de la ley para no cumplir lo que la ley dijo. No querían hacer lo que la ley dijo. Si lo hubieran hecho lo que la ley dijo, Moisés no hubiera podido ser el líder de Israel para sacarlos de Egipto, ¿verdad? Entonces allí no tenemos ninguna duda que no era una ley de Dios que para matar todos los niños, sino Dios les ayudó cómo proteger a Moisés para que no se muriera, ¿verdad? Aunque la ley del pueblo decía matar los niños, pero no lo hizo. Otra, la ley dijo que no oraran por 30 días en Babilonia. Y conocemos la historia. ¿Qué hizo Daniel? Dijo él, es una, ahora lo llaman cuarentena, ¿verdad? Y ¿qué dijo él? ¿Es una treintena o qué? 30 días nomás. Dice, entonces es temporal, entonces hay que obedecer, porque era la ley. La ley era no orar por 30 días a nadie más que al rey. ¿Qué dijo Daniel? Él desobedeció. ¿Por qué? No era ordenanza de Dios, porque Dios dice orar sin cesar. Siempre hay que orar. Entonces, pero la ley dijo, no lo hagan, si no les vamos a castigar. Sabemos cómo salió, ¿verdad? Otra. La ley dijo que adoraran la imagen de oro. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo se llama el otro? Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego se llama, ¿verdad? Exactamente. Ahora, entonces, ahí tenemos los tres hebreos que no hincaron. La ley dijo, todos hincar a la imagen. Pero, ¿qué dijo los tres hebreos? No, nosotros no podemos. Nosotros no podemos hacer eso. Dices, pero hay que obedecer la ley. ¿Por qué no más hincar y orar a Dios? ¿Ven ustedes cómo es, cómo queda la cosa bien sensible de orar a Dios? Pero ellos dijeron, no podemos hincarnos a esa estatua de oro. ¿Por qué? Porque estamos orando a Dios. Es buen ejemplo. Otra,
La ley dijo que los discípulos no hablaran de Jesús. ¿Y qué dijo el ángel? Vayan al templo y hablen de las palabras de la vida. Entonces, otra vez vemos, la ley dijo, le dijeron claramente, ya no hablen de Jesús, pero aún así, ellos fueron y hablaron de Jesús. Hermanos, amigos, yo les quiero amonestar, vean esa escritura, no dejen engañarse. Hay que obedecer antes a Dios que al hombre. Hay que hacer y ver si las ordenanzas que están puestas en el país son de Dios. Hay que obedecerlos. Porque toda la ley de Dios hay que obedecerla. Pero si el gobierno terrenal se desvía y empieza a hacer cosas fuera de las ordenanzas de Dios, no podemos hacerlo de ninguna manera. Entonces vemos que hoy estamos en una situación medio difícil, ¿verdad? Quizá ustedes ya saben, deben de saber, me imagino que es igual en todos los países. Dicen, ya no se junten los cristianos, ya no tengan servicios. Como yo les he reportado en Canadá, dijeron, ni en los carros, los venían en los carros, cerrados los vidrios para adorar a Dios todos juntos en un patio. No, dijeron, no lo hagan, es contra la ley. Hermanos, nos fijamos en la palabra de Dios y miramos qué es obedecer el gobierno terrenal. ¿A dónde llega? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Mi tiempo se acabó, pero les quiero decir, próximamente les quiero hablar de lo que es esencial. Es muy interesante, ¿verdad? Lo que hoy llaman esencial. Si en el próximo Dios me ayude para ver eso, de mirar a la palabra de Dios, que es esencial. Que Dios les bendiga y que tengan mucho ánimo. No se desanimen, no se dejen engañar de gente de afuera, decir, hay que obedecer la ley, hay que obedecer la ley. Siempre busquen Dios. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Dios siempre va primero. Mi nombre es Pedro Hildebrand. Mi número es 646-113-9736. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones.